oficio de mis madres, los zapatos del charol. Los domingos. ¿Qué tal, amigos? Un gustazo estar con ustedes este lunes 20 de octubre, la última semana de antes de la elección del próximo domingo, primera vuelta, porque inevitablemente vamos a elegir el presidente el 30 de noviembre, o sea, el último domingo de noviembre. Pero naturalmente que lo que suceda, lo que salga de las urnas el próximo domingo va a tener una gran incidencia de lo que podrá suceder cuando finalmente elijamos al presidente de la República, naturalmente. Y especialmente lo que vote Tabaré Vázquez el domingo 26 de octubre en primera vuelta. No solamente porque va a quedar fijado el próximo Parlamento, que tanta incidencia tiene en el gobierno de la República, si bien tengo la convicción de que en los últimos tiempos el eje de poder entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo se corrió mucho al Poder Ejecutivo Congreso Nacional de Intendentes. Yo creo que hoy por hoy los intendentes tienen muchísimo más poder que los senadores, por ejemplo, pero los senadores y los diputados siguen siendo los que, junto con el Poder Ejecutivo, definen las leyes que rigen nuestra vida, ¿no es así? Por lo tanto, la elección de octubre tendrá suma importancia por esos dos o tres factores. Uno, cuánto vote el frente, porque eso definirá claramente si la segunda vuelta será formal o francamente habrá disputa. La cifra mágica es 45 a 46% que pueda votar Tabaré Vázquez. Si vota por encima de esa cifra, seguramente ganará en segunda vuelta. Si vota por debajo, perderá. Y si vota entre 45 a 46, es una zona gris donde todo puede pasar. Eso es lo que el gran misterio a definir el 26 de octubre. Y luego cómo se constituirá el Parlamento. Nosotros vamos a ver las siguientes tablas de la última encuesta de MPC, en la cual ustedes verán intención de voto de ser hoy, a 6 días, cuál es la intención de voto, cuál es el número piso de votantes de cada partido. Y luego también verán ustedes una tabla en que a partir del 7% de indecisos que aún hoy se mantienen, son más o menos 170.000 votantes que todavía no definen voto, cómo se distribuirían en las opciones electorales que hay y cuánto estarían votando, máximos y mínimos, los tres principales partidos. Y luego verán cómo se constituirían, a partir de esas cifras, los senados del Frente, de los blancos, de los colorados y posiblemente un senador del Partido Independiente, con la dirección técnica de Mauro Fernández en controles centrales y Rodrigo Costa en Rodrigo Acosta, me faltó la A previa, en cámaras. Ustedes van a tener a continuación las siguientes tablas estadísticas de MPC Consultores para entender más claramente esto que les venía diciendo. Ahí tienen intención de voto para primera vuelta. Tabaré Vázquez, 41%, estaría votando entre 43 a 45, o sea, un 43 mínimo, 45 máximo, el domingo que viene. Luis Lacalle Pou, 31% de intención de voto, votaría entre 32 a 34%. Pedro Bordaberry, 16%, votaría entre 17 a 19%. La suma de los partidos menores de izquierda, la Unidad Popular, el Partido Independiente, el Partido Ecologista y el Partido de los Trabajadores, 3%, votarían entre el 4 y 5%. Si bien en esto hay una trampa, porque no es una suma homogénea, ¿no es así? El Partido Independiente y la Unidad Popular son los que tienen chance de sacar legisladores. Muy difícilmente el Partido Ecologista y el Partido de los Trabajadores puedan lograr alguno. Por ninguna opción, es decir, votarían en blanco o anularían su voto 2%. Y no sabe aún, pero sí estarían votando por alguna de las 7 opciones electorales, especialmente, obviamente, por los 3 partidos mayores, 7%, que es esa distribución que nosotros hacemos a modo de proyección, lo que podrían finalmente votar Vázquez, Lacalle Pou y Bordaberry, y la suma de los partidos menores de izquierda. Se proyecta entre 2 y 3 diputados, entre el Partido Independiente y la Unidad Popular, y un senador, que es la chance que tiene Pablo Mieres. Vamos a ver la siguiente tabla con los senadores. Ahí tienen. El Frente Amplio hoy estaría logrando 14 senadores, 4 serían del MPP, 3 de la 711, la lista que responde al liderazgo de Sendic, 3 al Frente Liber Seregni, que responden al liderazgo de Astori, 2 al Partido Socialista con Daniel Martínez, 1 al Partido Comunista con el exintendente canario Marcos Carámbula, y 1 aún está en disputa entre el Partido Socialista, la vertiente artiguista, liderado por Brenta, y Constanza
Moreira. El Frente Amplio podría, si gana un senador que hay en disputa aún entre los indecisos, llegar a 15 senadores y hasta 16 si finalmente gana la presidencia de la República. Como saben ustedes, el vicepresidente automáticamente es a su vez el presidente de la Cámara de Senadores. Vamos a ver los blancos, cómo están con el tema de los senadores. Bueno, hoy tienen 10 senadores, lo que ganarían hoy seguro en el próximo domingo. 5 o 6 de Luis Lacalle Pou, disputa 1 con el senador Abreu, 4 de Jorge Larrañaga y 1 o ninguno de Sergio Abreu está disputando con la lista de Lacalle Pou un senador, ¿no es así? Los blancos pueden llegar a 11 senadores, en el caso de ganar ese senador que yo les decía en disputa con los indecisos, y hasta 12 en el caso de que si ganan el que disputan en los indecisos y si ganan la presidencia de la República, podrían un 12º senador también los blancos. Los colorados, ahí tienen ustedes la siguiente tabla, 5 senadores, 3 le corresponden a Pedro Bordaberry, 2 a José Amorín. Es como si estuviera congelada la situación dentro del Partido Colorado, que es lo que exactamente tienen en la actualidad, 3 de Bordaberry y 2 de Amorín. Los colorados no disputan ningún senador, es decir que no van a aspirar a un 6º senador. 5 senadores es lo que van a lograr en las urnas. Y luego, por último, lo que les decía, hay un Senado en disputa entre los blancos, el Frente Amplio y el Partido Independiente, que es la última, información que les voy a dar esta noche. Y el Partido Independiente quiere decir que o el Frente puede llegar a 15 senadores, o los blancos a 11, o el Partido Independiente debutar en la Cámara Alta con Pablo Mieres en el Senado. Se podría dar un hecho inédito en la historia política uruguaya, que los dos grandes bloques, el Frente Amplio por un lado y los partidos tradicionales por el otro, sumen cada uno 15 senadores y el senador 16 entre ambos bloques sea el de Pablo Mieres, con lo cual sería un voto decisivo en el próximo gobierno. Un solo senador de un partido minúsculo tendría un poder increíble por la insólita ingeniería electoral del Uruguay, ¿no es así? Vean cuánto podría valer el voto de Pablo Mieres en el caso de que sea electo senador y que los dos grandes bloques tengan cada uno 15 senadores, con lo cual su voto terminaría siendo decisivo para desequilibrar la balanza en el Senado. Ese sería un hecho que se podría dar inédito, y el otro sería que el Frente Amplio, en el caso de ganar la presidencia de la República, en segunda vuelta podría tener mayoría en la Cámara de Senadores, pero minoría en la Cámara de Diputados y también minoría en la suma de ambas cámaras, que es la Asamblea General, complejizando mucho más el estado de situación política del Uruguay, ¿no? Si se dieran todas estas cosas, bueno, esto lo vamos a ver recién en la noche del próximo domingo, pero, insisto, la cifra mágica es 45 a 46. Si el Frente vota por encima de esa cifra, tendrá ganada en segunda vuelta la elección. Si vota por debajo, la perdería. Y con estas cifras de MPC, más una encuesta que va a salir mañana de Intercónsul, porque estuvimos haciendo interconsulta hoy en la tarde con el director de Intercónsul, Juan Carlos Dollenar, todo hace indicar que el Frente estaría votando por debajo del 45%, lo cual comprometería mucho sus chances en segunda vuelta frente a Luis Lacalle Pou, que es el contendor que tiene para la presidencia de la República. Bueno, luego del corte, la mesa de debate en Estado de Situación San José con el doctor Gustavo Salle, con el empresario Pedro Pérez y quien les habla, Neri Pinato. Hoy nos ha fallado el doctor Diego Durán, que por razones profesionales, más que profesionales políticas, tuvo que mantenerse en Montevideo. Es una semana naturalmente muy especial para todos los políticos por el tema de la elección el domingo que viene. El debate lo haremos nosotros tres y usted, a través del 099-223-470, aporte, opine, pregunte, critique, que usted sabe que en la medida que podamos leemos los mensajes y también enriquecemos el debate que se dará luego de un breve corte aquí en Estado de Situación San José para todo el país. Cuando la naturaleza te regala un nuevo sol, te regala un nuevo día, te regala su color. Cada día es una historia que será escrita por vos, con amor y con ternura, con sabor de color, con sabor.
bien. Viví mejor. Cololó, la marca de los uruguayos. Rutatur le ofrece disfrutar de un hotel resort 5 estrellas en las sierras de Santa Catarina con todas las comidas incluidas. Fazenda Park. En un entorno rodeado de montañas y lagos, donde disfrutaremos de piscinas, spa, jacuzzi, canchas polideportivas, cabalgatas, tirolesas. Un paraíso que solo Rutatur se lo hace posible. Viaje en un bus semicama de Rutatur con servicio a bordo y viva la diferencia. Montevideo, Maldonado, San Estés José, donde estés, Artigas, Vida te Salto, acompaña, Paysandú, porque solo Vida, Flores, servicio de compañía, ofrece cobertura nacional, cuando y donde la necesitas. Tacuarembó, Cerro Largo, Florida, Flores, La Valleja, Durazno. Vida, acompañando al país. Para seguir haciendo un departamento cada día mejor, debemos cumplir con nuestras obligaciones tributarias. El 22 de octubre vence la contribución inmobiliaria rural. Paga en fecha. Asegura más servicios, más obras, más durabilidad. San José, Gobierno Departamental. ...9:45 de la noche de este lunes 20 de octubre... última semana antes de la primera vuelta electoral del próximo domingo. Hay expectación. De a poco ha ido tomando color y calor la campaña electoral, que francamente fue, por lo menos de la que yo conozco, obviamente, la más fría de la historia. Pero en los últimos tiempos, por lo menos allá en Montevideo, caravanas de los blancos, de los colorados, de los frente amplistas, de a poco fueron dándole color a la ciudad. Es sí, una fuerte cartelería, ¿no? Ha sido una constante y un despilfarro de dinero fantástico, ¿no? Yo leía hoy en el diario El País que lo que se proyecta de gasto en esta campaña entre todos los partidos es de 17 millones de dólares. 17 millones de dólares. Pero usted dirá, ¿cómo se puede gastar tanta plata? Bueno, yo siempre digo lo mismo, no es un gasto, es una inversión que hacen los políticos, pues no se olviden que, por ejemplo, el promedio de ingresos en el Parlamento son de 350 mil pesos por mes. Por lo tanto, es una inversión que hacen los políticos, no es un gasto. Las intendencias, las alcaldías. El Uruguay tiene más o menos casi 1.600 cargos electorales directamente elegidos por la gente, todos esos con muy buenos sueldos. Por lo tanto, es un dinero que se gasta impresionante, pero entendible en el negocio de la política, que es un negocio que le da muchos recursos a los que se profesionalizan. Pues la política se ha profesionalizado y bueno, y el Frente Amplio creo que en los últimos tiempos ha demostrado, ¿no? Son miles y miles de dirigentes y militantes chupando de una teta inmensa que es la teta del Estado, que es muy generosa, y por eso uno ve claramente la desesperación que tiene especialmente la dirigencia del Frente Amplio de dar la pelea hasta último momento para no perder esa enorme cantidad de compañeros de ese partido que tienen la posibilidad de ganar muy buenos sueldos y tener privilegios muy grandes que genera el poder político, ¿no es así? Pero bueno, hemos dado cifras que son seguramente para muchos de ustedes sorprendentes, para otros no, pero que marcan que en la elección nada está definido, como no se hablaba hace no muchos meses atrás, que todo el mundo decía, o por lo menos la inmensa mayoría, que el proceso electoral iba a ser meramente un formalismo, todo el mundo detrás del triunfo inevitable de Tabaré Vázquez. Estas cifras demuestran que esto no va a ser así y que todo se definirá en las urnas. Pedro Pérez, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Terminando la campaña. ¿Con las urnas, con las cifras de la encuesta? ¿Percibís que es así? A ver, creo que la urna el domingo es la verdadera encuesta. Es la verdadera encuesta. Siempre hay una tendencia, pero ya tenemos una experiencia bien cercana, ¿no? La de Brasil, que le erraron feo. Le erraron feo porque el tercero salió segundo y mucho más cerca del primero. Y hoy está disputando voto a voto con la presidenta Rousseff, ¿no? Tiene una tendencia que lo favorece, además. Aécio Neves. Bueno, parecería. Además hizo un acuerdo
con la que salió Silva. tercera, Silva. con el Partido Ecologista. Marina así que, Silva. Así que, pero vamos a ver. Creo que hay muchísimos indecisos todavía, en Montevideo por lo menos. Y el Partido Colorado en estos últimos 20 o 25 días se está pegando un repunte bien importante. Y la verdad que la caravana de ayer fue muy buena por Montevideo. Los actos en la 15, por ejemplo, la verdad que son con mucha participación de la gente, hay mucha militancia. Hoy la fórmula de tu partido está cerrando la actividad acá en San José, Está cerrando acá. en la sociedad italiana. Lo que a esta hora están ahí. Están con mi amigo Francisco Zunino. Ajá. Le tenés fe a Zunino para quedar en la banca acá. Es un gran trabajador con la lista 10-15 y le está metiendo con muchas ganas, como siempre lo hace Francisco, ¿no? La verdad que Francisco siempre ha estado por el partido y por San José, siempre a la orden. Y bueno, yo le deseo muchísima suerte y él va a seguir trabajando como nunca y por supuesto que van a seguir todos trabajando para el balotaje. Gustavo, vos con tu postura nihilista con el tema político, estos números, pero vos has dicho hace mucho tiempo de que Tabaré Vázquez ganaba en primera vuelta. ¿Estos números no te hacen dudar o seguís convencido de que no, que Tabaré Vázquez va a ganar en primera vuelta? Naturalmente que son números que los proporciona un profesional de las encuestas, como sos tú, y por lo tanto genera dudas. No obstante ello, yo pienso, amigos, que la maquinaria electoral del fraude amplio está muy bien concebida, es muy eficiente, y voy a explicar por qué. Logra sintetizar en la persona del doctor Tabaré Vázquez distintos vectores de poder, es decir, distintas fuentes de poder, que además, desde un punto de vista de los intereses económicos, son contradictorios, son excluyentes uno del otro. Nosotros tenemos por un lado las grandes corporaciones, que están detrás de todas las campañas electorales, por un hecho muy sencillo, amigos, objetivo. 17 millones de dólares en la campaña electoral. ¿De dónde salen esos fondos? Que fue lo declarado, ¿no? Que fue lo Yo creo que se va a gastar más todavía. Exactamente. ¿De dónde salen esos fondos? ¿Qué se hacen? ¿A través de colectas populares? ¿Ustedes se han puesto a pensar? A ver, amigos, a nivel mundial actualmente las elecciones son un verdadero remate, que los postores son las corporaciones que se benefician de las políticas estatales, que son políticas que tienden a la privatización de la función de gobierno. ¿Qué mejor ejemplo de la privatización de la función de gobierno que el del gobierno del fraude amplio, tanto de Tabaré Vázquez como de Mujica, donde los grandes negocios de extracción, por ejemplo, o los grandes negocios de monocultivo, se hacen con presidentes delivery. ¿Qué es un presidente delivery? Es el presidente que se traslada hasta la casa matriz de la corporación, como lo hizo Mujica con UPM, para hacer negocios en cuartos secretos, en cuartos cerrados, a espaldas del pueblo. Con el tema de la marihuana, que fue a Nueva York a reunirse con Fue a Soros. reunirse con uno de los accionistas más importantes de una George empresa Soros. depredadora, y ustedes, gente que está vinculada a la producción agraria, lo saben perfectamente bien, Monsanto, ¿verdad?, contaminando todos los cursos de agua dulce del país. Esto no lo digo yo, lo dicen los peritajes científicos que se han hecho. Entonces, son esas grandes corporaciones. Y paradójicamente están respaldando al fraude amplio, a Tabaré Vázquez. ¿Por qué digo paradójicamente? Porque me estoy refiriendo al discurso que tiene el fraude amplio, a lo que dice, no a lo que hace. Lo que hace es muy claro, lo que hace es beneficiar a las grandes corporaciones. Pero por otro lado tiene el plan asistencialista, que es un mecanismo extorsivo y se utiliza como tal por parte del fraude amplio. Lo maneja el Partido Comunista a través del Mides. Entonces, la gente que depende enormemente de ese mendrugo que le proporciona el Estado, que fue creado intelectualmente por el Banco Mundial a través de su presidente Paul Wolfowitz, yo ya lo dije en anterior debate. La primera aplicación acá en América del Sur fue el peronismo. Sí, efectivamente, pero se aplica a nivel mundial, ¿verdad? Es el plan Fome Cero en Brasil, Madres y Padres de Familia en Argentina, el Mides en el Uruguay. En definitiva, es un plan asistencialista
ideado por los banqueros. ¿Para qué? Para descomprimir la situación de presión social que se generaría por la exacción que hacen los banqueros, ¿verdad?, del dinero público, del dinero del pueblo, y entonces se le da esa ayuda, que es vuelvo a repetir, es un mecanismo de descompresión social. Pero detrás del fraude amplio está el sindicalismo, lo que yo llamo el brazo extorsivo del fraude amplio. ¿Por qué? Y porque se presenta como una fuerza que, si gobierna el fraude amplio, que lleva además en sus listas a 13 de los 15 del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Del secretariado ejecutivo. Es decir, que prácticamente todo el secretariado ejecutivo del PIT-CNT se pasaría al ámbito de la Cámara a la Cámara de Parlamentarios del país. ¿Dónde los preferís vos? ¿En el PIT-CNT o en el Parlamento? Yo no los prefiero en ninguno de los dos lados. La pregunta es obvia. Yo no prefiero ninguno. Pero observen la maquinaria. Observen la maquinaria política. Observen la maquinaria política. Las maquinarias políticas eficientes e inteligentes que generan los think tank del pensamiento imperial, o sea, las usinas que manejan esta farsa que es la elección, lo que buscan es un espectro poliideológico. ¿Qué se entiende por un espectro poliideológico? Tener en su partido desde el ala derecha, que satisface a las corporaciones, hasta el ala de izquierda, que estaría, por lo menos en la lexis, por lo menos en la retórica, dando satisfacción a los requerimientos de la gente humilde, los vulnerables, de los obreros, los empleados. Los más necesitados. Los más necesitados. Pero, en última instancia, eso solamente para el circo, para la escenificación de una pseudodemocracia. En la práctica, después, los decretos, las leyes, tienen nombre y apellido y es para satisfacer los intereses de los poderosos. Bien, me toca a mí. Muy porque bien. yo voy a participar del debate, No, pero especialmente como- la ausencia yo como monólogo. de Diego. Bueno, sí, estamos No, acostumbrados al monólogo de Gustavo, ¿no? No, Lo pero venimos es conversando. más, terminó tres minutos antes del tiempo que le tocaba. No puedo creer. No, es increíble, sí. Bueno, yo voy a primero dejar marcado mi posición respecto a lo que afirmó mi querido buen amigo y compañero, además de programa, Gustavo Salle. Yo no creo que la elección sea una farsa, no lo es. Es una democracia muy coartada, especialmente porque, por ejemplo, el presidente de la República, haciendo totalmente irrespeto a los mandatos constitucionales, ha participado de manera descarada, por ejemplo, en el acto eleccionario, lo cual habla también de una desesperación, ¿no? Y tantas otras cosas que hablan de que por lo menos no todos tienen las mismas posibilidades en los grandes medios de comunicación, las posibilidades económicas. Bueno, lo acabamos de decir, se cree que se van a gastar o se han declarado 17 millones de dólares, en la cual los tres principales partidos deben gastar 16.750.000 y todo lo demás, si llegan a 250.000 dólares, mucha plata, ¿no es así? Por lo tanto, es una democracia que en cuanto a la igualdad del pueblo por el pueblo y para el pueblo, está en entredicho y todo el mundo sabe que no todos corren con el caballo del comisario. Eso es obvio. Bueno, yo sé que ustedes dirán, Neri, vos sos un idealista, ¿qué pretendes? Bueno, sí pretendo. Por lo menos yo lo practico en los medios de comunicación, en los productos de comunicación que yo hago. Trato de que sea lo más equitativo posible la participación de las diferentes líneas que el pueblo, bien o mal, le ha dado el derecho a pelear por la presidencia de la República. Y creo que en última instancia, más allá de que hay una política obviamente de dominio y sojuzgamiento mental de grandes masas de población, y por algo las cifras terribles del fracaso educativo que buscan tener a enormes masas populares dependientes de la ayudita del Estado para que mañana lo cambien por un voto, como pasa en Argentina, como pasa acá, como pasa en Brasil, como pasa en varios países lamentablemente de América Latina. Antes, todos los que éramos de origen humilde teníamos una única herramienta para salir adelante. Yo soy un ejemplo, que era la educación. No es así, que nos igualaba a todos, hasta el hijo del pituco de Carrasco con un hijo como yo de un instituto de colonización del norte de Artigas. Vaya así, enormemente diferentes los orígenes, ¿no es así? Pero teníamos algo que nos igualaba y nos daba las mismas posibilidades a todos, que era la educación pública, 100% pública. Hoy eso ya no existe más. Y está claro que no es una casualidad que eso no exista más. Está claro que hubo una estrategia de liquidar la educación pública, alienar inmensas mayorías sociales en pro de un proyecto de eternización política, en este caso claramente ligado al Frente Amplio. Lo que dice Gustavo
de que el Frente es una fuerza al servicio de intereses extranjeras. Bueno, no siempre fue así. El Frente Fundacional, aquel del 5 de febrero del 71, hasta él, sí, en la cual él fue militante, hasta mediados de los 90, o sea, el Frente gobernado por Líber Seregni, por ejemplo, fue un frente rebelde, fue un frente contestatario, fue un frente que se animaba a mostrar las desigualdades del sistema, que mostraba heridas abiertas y planteaba hasta alternativas para mejorar el cuerpo de la sociedad uruguaya. Después vino el Frente Tabaré Vázquez y hubo un cambio vasquista enorme de esa fuerza, ¿no es así? Es una fuerza que vendió mefistofélicamente su alma al diablo. Correcto. En pro del poder. Correcto. Es decir, no tuvo ningún problema en mimetizarse y en volverse una agrupación que hoy es como una ameba, que uno no sabe al final qué lo define, pura y exclusivamente por amor al poder. Y así se alió con los Gonzalo Fernández, y así se alió hoy con los Alberto Schiaparelli, con los Glenda Rondán, con los dirigentes de los partidos tradicionales, que naturalmente vieron en ese frente un lugar donde estar, y así generó también enormes cantidades de votantes que en otras épocas jamás hubiesen visto al frente si hubiese mantenido la pureza ideológica y programática de ese frente pre-Tabaré Vázquez. ¿Y por qué esto sucedió? Bueno, porque Tabaré Vázquez representa ese modo de ser y de pensar. Estamos hablando de un multimillonario, empresario del área médica. Se dice que factura en sus empresas más de 70 millones de dólares por año. Su primera acción de gobierno fue descabezar a la clínica de los hermanos Leborne, que era la clínica que les competía en el mercado de la radiología oncológica del Uruguay. Y bueno, él los descabezó y se sacó de encima un competidor directo. Y hoy la clínica COR, que es la clínica de Vázquez y sus socios, hoy contrata con prácticamente todas las grandes mutualistas y empresas médicas del Uruguay. Y ese modo de actuar empresarialmente también lo llevó a la política. Por eso es que a mí me pasó el otro sábado, fui a jugar un partido de fútbol en pleno Carrasco, en el Parque La Valleja, donde termina la Rambla montevideana, y deposito mi auto detrás de una espectacular camioneta BMW 4x4 con un sticker del Frente Amplio. Eso era impensable en el Frente Amplio pre-Vázquez. Era impensable. Hoy no. Hoy ya no es. ¿Por qué? Porque el Frente se volvió también un partido que beneficia a los más ricos. Y desde ese lugar se puede encontrar un enganche con lo que dice Gustavo, de que el Frente también representa en Uruguay intereses de las grandes corporaciones extranjeras. Se puede encontrar, especialmente con lo que pasó con la droga. La droga y la legalización de la marihuana y el negocio de la droga, está claro que lo puso el Frente Amplio en el país. Mujica se reunió con George Soros, un especulador financiero que solamente en el año 2012 ganó $1.000 millones en especulaciones financieras en Gran Bretaña. Solo en especulaciones financieras le impuso al Uruguay la pudrición de su tierra a través de los negocios de la famosa empresa Monsanto, y le impuso a Mujica justamente el negocio de la droga. Y Mujica increíblemente consiguió el voto de los 50 diputados del Frente y los 16 senadores, y nos puso a todos los uruguayos el negocio de la droga para beneficiar a Monsanto y a George Soros. Esto era impensable para otro tipo de frente, especialmente un frente verdaderamente de izquierda, que es el que rescata históricamente Gustavo Salle. Ese frente hoy le está pidiendo el voto. ¿Qué se le opone al frente? Se le oponen dos partidos tradicionales. Yo sé que ustedes, si tienen 60 o 70 años, debe pensar con melancolía, es decir, Neri, los dos partidos tradicionales juntos están penando para ver si le ganan al Frente Amplio. Y es así. ¿Por qué? Y bueno, hay muchas razones para entender esto. No se le puede pedir al Partido Colorado grandes despegues electorales con un hijo de un dictador de candidato. Es imposible. Se le puede pedir un techo, como anda hoy, dice, está bien, y es eso y nada más. Y el Partido Nacional, que se ha mantenido la crisis ahí, ¿por qué? Porque el Partido Nacional en realidad son 19 partidos departamentales sostenidos en 14 o 15 intendencias por la fortaleza justamente de los intendentes. Pero juntos no llegan al 50%, y si llegan a andar ahí. Los dos partidos que hicieron el Uruguay y que alguna vez lograron que se llamara a este país la Suiza de América. ¿Y esto por qué es así? Porque en un territorio
corporativo que se ha vuelto la política acá en Uruguay, en donde los partidos se volvieron, en realidad, grandes corporaciones, especialmente de beneficio a sus dirigentes y a los intereses que están detrás de esos dirigentes, el que da las cartas es el Frente Amplio. Porque si usted viene del extranjero y tiene mucha plata, al estilo Soros, y mira la política de Uruguay y dice, tengo un partido en el 15 o 16, otro en el 30 y otro en el 50, y que a su vez maneja a todos los sindicatos y tiene a todos los multimillonarios felices con ellos. ¿Y dónde usted va a poner el ojo? Y va a poner en ese partido. Y hoy ese partido se llama Frente Amplio. Eso está claro. Además hace negocio. No, ahora, usted no es ese millonario extranjero que mira a ver cómo nos viene a sacar la plata a los uruguayos, que viene a ver cómo nos pudren la tierra a los uruguayos, a ver cómo nos ponen las vacas genéticas o los toros genéticos o los caballos genéticos, transgenéticos. No, usted es un hombre de pueblo, usted es una mujer de pueblo. Usted pelea todos los días a ver si llega a fin de mes, a ver si puede mantener a su hijo estudiando en Montevideo. Y usted tiene una herramienta que tiene un gran poder que se llama voto. Gustavo no cree, yo sí creo y sé que Pedro también cree. Tiene una herramienta que se llama voto. Y el voto, si bien uno lo hace uso cada 5 años, pero tiene un poder de cambio. Pero sería bueno que usted, junto con el voto, le transmita a la clase política uruguaya, al frente ni hablar por esa transmutación que sufrió y que hoy es desconocido para los que en otra época se definían de izquierda. Pero también a los blancos y los colorados. También a los blancos y los colorados. Hay que darles un mensaje de que así no queremos más a este país. No podemos estar viviendo en un país que es capaz de generar 130.000 millones de dólares de recursos en 10 años, y que el 50% de nuestros niños sean pobres. Está claro que hay un muy mal manejo de las cosas del Uruguay. Y acá no solamente el Frente Amplio es culpable de esto. No solamente. Por lo tanto, usted haga uso de su voto, proteste con él, pero denle un mensaje a todos, a los que están gobernando hoy y a los que pueden gobernar mañana, que hay que tener sensibilidad para entender los problemas que tenemos, actitud para hacer las cosas que hay que hacer y valentía para decir las cosas que hay que decir. Porque no es posible que estas cosas las digamos nosotros, que no somos políticos, y sin embargo en la campaña política nunca usted escuchó hablar de estos temas. Pedro, te quedaban 5 minutos para completar tu parte. La verdad que con Gustavo ya sabemos las discrepancias que siempre tenemos con Gustavo, porque Gustavo no cree en el voto, no cree en la democracia, no cree en la división de poderes, no cree que en el Uruguay la gente puede elegir libremente. Yo la verdad que discrepo con Gustavo. Concuerdo con algunas cosas que dijo del Frente Amplio, que ahora voy a explicar. Pero yo soy convencido que el Uruguay es un país republicano, que es democrático y que todos con el voto, absolutamente todos los ciudadanos con el voto, tienen la libertad de elegir a quien quieren, a poner y a sacar a quien quieren. Después van a tener 5 años para poder ver a ver si las promesas se cumplieron o no se cumplieron. Con respecto al Frente Amplio, yo le quiero recordar a la gente que el Frente Amplio tuvo 2 etapas, en eso concuerdo con Gustavo y con Neri. Tuvo una fundación, básicamente se fundó con comunistas, socialistas, blancos y colorados, escindidos, PDC, conocidos, PDC. Y el discurso desde siempre desde su fundación fue no al Fondo Monetario, reforma en el campo, nacionalización de la banca, reforma agraria, todo ese tipo de cosas. Estuvieron en contra de los inversores extranjeros, estuvieron en contra del Tratado de Finlandia, estuvieron en contra de todas las inversiones extranjeras, estuvieron en contra del puerto y de las privatizaciones. De las privatizaciones y hasta incluso del aeropuerto. Sí, sí. ¿Qué pasó al Partido Colorado? Cuando estuvimos la última vez en el gobierno, nos agarró un tsunami internacional o regional, independientemente de que algunos errores que se pueden haber cometido en el Uruguay. Pero la verdad que el Uruguay lo agarró primero la tremenda devaluación brasilera, después nos agarró la debacle financiera argentina y la aftosa, que no la inventamos nosotros. Vino de la Argentina.
Frente a todos esos problemas y que los uruguayos los sufrimos y pudimos salir adelante, fue por la responsabilidad de un gobierno colorado que puso la cara, el hombro, el trabajo y con errores y con muchísimos aciertos salió adelante. Y el país pudo seguir y empezó a crecer ya en el 2003. Ya en el 2003, cuando ni siquiera los precios internacionales eran como hasta hace poco. Recién empezaban a mejorar. Y el Uruguay en el 2004, el 1 de marzo del 2005, cuando asumió el presidente Vázquez, el Uruguay estaba ordenado y pronto para empezar a crecer fuertemente, que fue lo que pasó con el viento de cola. Ahora, ¿qué pasó con el Frente Amplio? El Frente Amplio asume el gobierno e hizo absolutamente todo lo que había dicho que no había que hacer. Sí a las inversiones extranjeras, sí a que vinieran empresas del exterior a invertir en el campo, la soja, la carne, los productos todos agropecuarios, todos valiendo mucha plata para el bien de los uruguayos y para el bien de los trabajadores uruguayos. No hubo ni reforma agraria, ni nacionalización de la banca, y sí además lo que hubo fue, se le pagó el Fondo Monetario. Todo lo que habían dicho que era algo impensado y que le criticaban a los partidos tradicionales y principalmente al Partido Colorado, lo hicieron. Yo creo que vos sabés, Pedro, que hubo reforma agraria. Bueno, sí, porque la tierra, cuando el ministro Mujica, era ministro de Ganadería, sí, fue cuando el Uruguay se vendieron más hectáreas a los extranjeros. Que a ver, yo no estoy en contra de eso, porque creo que los inversores extranjeros vinieron al Uruguay y dejaron el dinero y le dieron trabajo y le siguen dando trabajo a los trabajadores uruguayos. En eso yo estoy a favor. Ellos estaban en contra. Nosotros siempre estuvimos a favor de eso. Sí, por supuesto. Entonces, yo entiendo a Gustavo que esté dolorido como fundador del Frente Amplio. No, ustedes siempre no. Ustedes también experimentaron estoy en mi cambio. uso de palabra. Ustedes experimentaron yo cambio. No te corté. Ustedes eran un vallismo estatista, no, señor, del Estado, antiprivatista. Vallistas liberales. No, pero ustedes defendían el Estado a muerte, crearon las grandes instituciones estatales, ¿verdad? No las creamos nosotros solos. Son del vallismo. Ustedes experimentaron un cambio. Pero tiene su tiempo, Gustavo. Pero perdón, todo tiene su tiempo y yo estoy en mi uso de la palabra. Claro, pero esto es un debate, se hace muy bueno, pero en un tiempo hubo que estatizar, ahora que desmonopolizar. En un tiempo fuimos los primeros en que el voto a la mujer, las leyes a los obreros, las leyes sociales, la defensa. Si el Uruguay no hubiera tenido la legislación que tuvo y que tiene, el Uruguay hubiera explotado por los aires en el 20dos, socialmente. No, hubiera explotado. Hubiera explotado muchísimo. Una crisis terrible. Pero por y supuesto además fue las terrible. consecuencias con el endeudamiento especial que hizo Valle entregándonos a los banqueros fue terrible. Si nos entregó de mano a los banqueros judeosionistas. Justamente en la gran equivocación tuya y la mentira tuya. No es mentira. Pero crees solo vos. Analizá los números. Yo te voy a dar un solo hecho. No, te doy una. Comprendo que quiera defender a Valle. No, pero perdón. Le corresponde la generalidad de la crisis. Como generalidad. Estuvo en la fundición del Uruguay, eso que decís. La generalidad de la ley, la generalidad de las cosas, ¿sabes lo que pasó? Aunque te duela. A ver. Pero tu Frente Amplio. No, mi frente Amplio y tu candidato Vázquez en el 99 fue tu candidato. Y no lo niegues. Lo votaste con las dos manos. En el 99. En el 99 lo votaste. En el 99 lo votaste. No, yo no voté. En el 89 te Yo a Vázquez no lo voté jamás porque yo he denunciado yo le voy a hacer acuerdo. La Central de Inteligencia Americana. Yo le voy a hacer acuerdo. ¿Lo votaste o no votaste? No, señor, no lo voté. ¿Estás siendo sincero? Sí, señor, te muestro la. Yo creo tu palabra. Correcto. Hacía un poco de memoria. Sí. En la crisis del 2002, si no hubiera sido por el presidente Valle, la sugerencia del candidato del Frente Amplio, el que después fue presidente del Uruguay, era aceptar el default y casarse con el Fondo Monetario. Cosa que Valle, con los pantalones bien puestos, no lo aceptó.
no lo aceptó y Es no verdad. le dio pelota a nadie, ni al Fondo Monetario ni a los banqueros. verdad. Aunque te duela, Nos y esa es la endeudó historia. como una No. corporación privada No empecemos con con una estupidez. sujeción jurídica Endeudar, tal cual vive endeudar. hoy la Argentina con los fondos buitres. No, Peor todavía. Nada que ver. Endeudamiento deja el Frente Amplio ahora. Sin ahora. duda. Un agujero Sin negro. duda. ¿Y 5.000 sabes qué? millones Con una nada cosa más, peor. Sin Una duda. cosa peor. No voy a defender al Con Frente una cosa Amplio de hoy, peor, que Gustavo. aumentó el endeudamiento a Valle, no cabe la menor Con duda. una cosa Pero peor. eso no lo hace bueno a Valle, ¿Qué discúlpeme. hicieron con la plata? Porque acá no se invirtió nada. Lo que hicieron los partidos blanco y colorado, No, no. entregársela a los banqueros. Perdóname, estás. Por supuesto. Vivís una irrealidad. No, no Gustavo, es una porque irrealidad. El Uruguay lo hicieron los partidos colorado y blanco. La infraestructura que tiene el Uruguay lo hicieron el Partido Colorado y el Partido Nacional. Uno de los más Decime encendidos qué es lo que- discursos contra qué el es Fondo lo- Monetario No. Internacional es de Sanguinetti en 1963, mi querido amigo. ¿Y Lo cuál tengo es el aquí problema? grabado y te lo puedo ¿Y pasar. cuál es el problema? Que el Fondo Monetario Internacional del 63 profundizó las políticas de expoliación a los pueblos y ustedes, blancos y colorados, desde el 63 a la fecha, endeudaron al país con el Fondo Monetario Internacional. El fraude amplio. No, pero perdón. El fraude te amplio. olvidás de una lejos- cosa. Te olvidás de una cosa. En el interior una dictadura. Sí, que también endeudó. Pero por supuesto que venimos en un proceso de profundización. Pero tu partido que fundaste. Yo fundé mi partido. Yo fundé el partido. partido del Frente Tú Amplio. fundaste un partido. Pero me aparté. Tú fundaste un Pero partido. cuando está Tabaré en la Vázquez. cual estaba rotundamente en contra del Fondo Monetario. Sí, correcto. O Lo sea, estamos aún hoy. no, estamos no. Vos estás Yo lo porque estoy. Tu yo lo estoy, partido por o tu supuesto. ex partido. Los Al fundacionales. contrario, entraron y le pagaron hasta el último peso. Sí, señor, pero Tabaré Vázquez es un asesor y de en Fabio. vez de- y en vez de hacer. ¿De qué es un asesor? Es un asesor del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo sabes eso? Pero está en la prensa. ¿Cómo que No, está en la Está en la prensa. prensa, está Yo en la no, prensa. no lo voy a defender a Vázquez porque no es Vázquez santo de mi es un devoción. pero asesor es un asesor del honorario Fondo para Monetario. América Yo no tengo Latina ni- del Fondo Monetario Internacional. Cuando vayamos a la pausa, busco en internet. Ah, no tengo pila. Vamos. Lo buscamos en una cargador. computadora, pero muchachos, Conseguimos un pongan, cargador. por favor, amigos, pongan en Google. Tabaré Vos no Vázquez, te caes asesor simpático, honorario. no te caes simpático Vázquez ¿cómo? por eso. No, que simpático no me cae. Pero pongan, asesor honorario del Fondo Monetario Internacional ¿Y para vos crees América todo lo Latina. que sale en Google? Pero son informaciones de prensa. Rockefeller. Yo creo que un patriota como Vázquez no puede asesorar al Fondo Monetario, ¿no? Rockefeller lo puso como ejemplo de líder global para los países periféricos. ¿Cómo no lo va a poner de ejemplo si está vendiendo el país? Si vendió el país a las Y corporaciones. bueno, justamente en el 2002 él trató de vender al Uruguay y Valle no lo dejó. Pero es que ustedes Y compiten Valle a ver no quién lo vende dejó. mejor el país. No. Ustedes son del nuevo orden mundial. No, pero- Ustedes responden a las corporaciones. No, Por eso Gustavo. yo digo que esta elección no define nada, porque no hay ninguna diferencia entre un gobierno de Bordaberry, un gobierno de la calle Pou o un gobierno de Tabaré totalmente Vázquez. equivocado. Y ese es el drama que viven los Y te uruguayos. voy a decir otra cosa, pará, que no terminé de hablar, porque Gustavo me interrumpió y la verdad que... Pero tenemos que ir al corte. Sí, bueno, pero antes de ir Ya, al después corte del le quiero recordar a la audiencia, que además de todo lo que hizo el Frente Amplio, que se contradijo su historia, Sí. para rematarla, Sí. cuando asumen con Astori como ministro de Economía y Vázquez como presidente, cambian todo el tema tributario e inventan el IRPF. tan querido por los uruguayos y odiado IRPF, el impuesto al trabajo de la gente. Y eso lo inventó el Frente Amplio. Entonces, ¿de qué me están hablando? El Frente Amplio Y actúa ustedes no en lo van a contra poder de la sacar. gente. Sabemos No lo sabemos inventó el cómo Frente hacerlo. Amplio. Sabemos cómo sacarlo. Sabemos cómo sacarlo. Y Usted está no puede sacar comprobado. nada. Está Sabe cómo Porque comprobado. manda el Fondo Monetario Internacional, No, porque ¿qué Fondo manda Monetario? la banca privada Pero judeo-sionista eso le mandará mundial. el Fondo Monetario, le mandará el Frente Amplio. Tenemos que ir al corte. No. Tenemos que ir al corte y luego Gustavo, del como corte. siempre, con su vehemencia le va a venir un infarto. un día, Una porque pregunta simple. A mí me preocupa porque. Una pregunta creo simple que- para el otro bloque. ¿Hay corrupción en la clase política uruguaya? Yo la diría al revés. ¿Hay honestidad en la clase política uruguaya? Porque yo creo que la regla Ta, ya general es la respondiste, mentira, ahora es la dámela, corrupción. vas a darme después. ¿Vos qué pensás? ¿Hay Yo creo que corrupción en la clase política uruguaya? La clase política uruguaya es una clase política que es honesta y que hay siempre, y bueno, gente que se Ovejitas desvía. negras, Ya lo digamos. tenemos, ¿no? Ovejitas negras, digamos. Ovejitas O sea, negras. en la regasificadora están todos, ¿eh? Quédese con nosotros Antes y que Todos conocerá. están soy metidos en la otro. ¿Qué regasificadora. opinamos Antes que soy sobre otro. la Antes que honorabilidad de la Ninguno clase denunció, política? ¿eh? Pluna, Vamos al ni que corte. te Luna digo. están todos, ninguno denunció, ¿eh? Cuando la naturaleza te regala un nuevo sol, te regala un nuevo día, te regala su color.
Cada día es una historia que será escrita por vos, con amor y con ternura, con sabor de cololó, con sabor de cololó, solamente lo mejor, con sabor de cololó, con ternura y con amor, con sabor de cololó. Alimentate bien, viví mejor. Cololó, la marca de los uruguayos. Brutatur le ofrece disfrutar de un hotel resort 5 estrellas en las sierras de Santa Catarina con todas las comidas incluidas. Fazenda Park. En un entorno rodeado de montañas y lagos, donde disfrutaremos de piscinas, spa, jacuzzi, canchas polideportivas, cabalgatas, tirolesas. Un paraíso que solo Rutatur se lo hace posible. Viaje en un bus semicama de Rutatur con servicio a bordo y viva la diferencia. Montevideo, Maldonado, San José. Estés donde estés, Vida te acompaña, porque solo Vida, servicio de compañía, ofrece cobertura nacional, cuando y donde la necesitas. Tacuarembó, Cerro Largo, Florida, Flores, La Valleja, Durazno. Vida, acompañando al país. Para seguir haciendo un departamento cada día mejor, debemos cumplir con nuestras obligaciones tributarias. El 22 de octubre vence la contribución inmobiliaria rural. Paga en fecha. Asegura más servicios, más obras, más durabilidad. San José, Gobierno Departamental. Bien, últimos 40 minutos, vamos a hacer un bloque entero para que este debate no pierda calor y el eje argumental, porque el tema que vamos a trabajar ahora es un tema muy recurrente, especialmente con las últimas denuncias de corrupción y que ha provocado el procesamiento, ahora un desprocesamiento, que es el caso de Caloia, ¿no es así? Pero también hay otros políticos implicados. En los últimos tiempos han habido más de 15 procesamientos de políticos en el Uruguay y entre 10 y 11 presos, además. Por lo cual habla de una cifra muy alta en lo que ha sido el constante histórico de la relación de políticos con la justicia. Ahora, el tema es uno de los grandes temas que nos implica a todos y además tiene una gran proyección a muchos años en adelante. El endeudamiento que se ha generado del país. Me informaba el otro día el ingeniero Juan Lluveras, que trabaja con nosotros allá en Estado de Situación Montevideo, de que el Uruguay llegó en la primera semana de octubre a los 50.000 millones de dólares de deuda. Cada niño que nace en Uruguay de hoy nace con una deuda de $1 millón de dólares. Pensar que antes nos decían que cada niño nacía con un pan bajo brazo. Ahí está. Esto nos sujeta, según he logrado investigar, tenemos bonos hasta el año 2043-2044 para pagar. Y claro que después se va a ir renovando y seguiremos in eternum hasta que exista la tierra y los países, ¿no? Gustavo ha sido muy crítico, sostiene que todos son culpables de la misma manera de este endeudamiento y sujeción a los organismos financieros internacionales. Pedro Pérez, que supo ser secretario nada más y nada menos que de Jorge Valle cuando este era presidente, sostiene que no y que los temas son muy diferentes según el tipo de gobierno que hayamos tenido y que no todos tienen la misma culpa ni todos tuvieron una acción similar frente al tema de la sujeción con los organismos financieros internacionales. Pedro, ¿por qué tú has reaccionado de una manera tan directa y franca con la afirmación de Gustavo de que todos los partidos han endeudado de manera brutal a los uruguayos y nos han provocado una verdadera esclavización de los intereses financieros internacionales? Yo lo que digo que... Porque la cifra francamente es brutal, 50.000 millones de dólares. Sin duda, pero por eso que yo al final, casi al final del bloque anterior, yo lo que me pregunto, porque vos en algunos programas de radio tú lo has dicho,
Cuando Valle deja al gobierno el gasto anual del Estado eran 2.800 millones de dólares. Exactamente. Hoy son 15.000 millones de dólares. 540% más. 15.000 millones de dólares de gasto anual. ¿Y dónde se fue esa plata? Porque ¿dónde está la obra de infraestructura? No existe. No existe. Han entrado recursos al Uruguay como nunca. Tú lo has dicho. Y en eso concuerdo con Gustavo. Han entrado fortunas. Lo que yo no estoy de acuerdo con Gustavo es que él pone en la misma bolsa todo. Pone en la misma bolsa todo. Y creo que no es justo. No es justo. Porque tampoco yo digo que todo lo que ha hecho el Frente Amplio está mal. No todo es así. Lo que yo creo que el Frente Amplio ha administrado y manejado muy mal el país. Muy mal. Porque la verdad que la plata existió y la bonanza existió. Ahora... Vos trabajabas con Valle en un momento terrible que fue la crisis. No, en realidad yo con Valle fui el último año. O sea que la crisis ya había pasado. Sí, bueno, pero estaban todos los coletazos. No, por supuesto. Estaba el asumir deudas, estaba el asumir compromisos. No, pero ya en el año 2003 el Uruguay ya se había encaminado y se había ordenado y empezó el crecimiento del Uruguay. Bueno, pero ¿cuál fue la pregunta que yo te hago? ¿Cuál es tu experiencia con la relación? Gustavo plantea que los presidentes uruguayos son nada más que títeres manejados por... Y yo en eso ¿Cuál fue tu experiencia con Valle le discuto de acá, con el Fondo Monetario, por ejemplo? De acá a la China, porque justamente al Fondo Monetario Valle no le hizo caso. No le hizo caso. El que le hizo... chileno Aninat, ¿te acordás? Claro, el chileno Aninat, que era representante del fondo, estaba absolutamente en contra de la idea de Valle de el canje de deuda que se hizo. Al contrario, el actual candidato a presidente Vázquez estaba a favor del Fondo Monetario. O sea, todo lo que el Fondo Monetario pregonaba en contra, todo lo que el Frente Amplio pregonaba en contra del Fondo Monetario, ahí lo tenés. Lo primero que hizo Vázquez cuando tuvo que hacer algo fue apoyar al Fondo Monetario. Y eso, Gustavo, no digas que no, porque eso ocurrió, pasó. Eso es algo que es histórico y es historia. Ocurrió y es público que ocurrió. Pero un país periférico como el Uruguay tiene fuerza como para oponerse a los mandatos y designios de los organismos financieros internacionales. Yo lo que te puedo decir es que, por lo menos cuando me tocó estar en ese lugar, yo no sentí en ese momento que el Uruguay lo trataron de apretar y que Valle puso la pata en la barranca y no lo llevó nadie por delante. Hizo la experiencia del uruguaya, que después, por supuesto, ayudado por el gobierno americano, pudo salir de la crisis Uruguay. Porque Uruguay es un país muy chico y que, bien administrado y que siempre cumplió con su palabra, era lastimoso que nos golpearan de esa manera. Pero tampoco Valle no quiso ni ir ni al default, que era lo que Vázquez quería, que era lo que el Fondo Monetario quería. Cuando quieras me tirás con un poco. No, bueno, pero los monólogos no solo lo puedes hacer vos. Perdón. Lógico. Vos vas a tener 10 minutos. No, porque vos generalizás todo, Gustavo, y no se puede generalizar. No se puede generalizar. Yo no voy a decir que el gobierno de Valle fue 100% espectacular. No lo fue. Se comió las 7 malarias. Sí. ¿No? Y pudo salir adelante del Uruguay. Que el Uruguay lo sufrió y lo sufrió. Pero el Uruguay terminó de pie y ordenado y en crecimiento. Pero tu afirmación básica es que el gobierno de Valle fue independiente de los organismos financieros internacionales. Totalmente. Por supuesto que los países firman tratados y deben de cumplir lo que firman. Por eso el Uruguay tiene la buena fama que tiene en los mercados y por eso el Uruguay tiene el crédito que tiene. De honrar esos tratados. Exactamente, pero exactamente. Eso sin ninguna duda. Bueno, es totalmente opuesto a tu afirmación, Gustavo, de que acá estamos de rodillas frente a los organismos financieros internacionales. Miren, por lo menos en el periodo de Valle parecería no haber sido así. Miren, ¿O no coincidís con eso? Miren, amigos. El tema es así. El mundo, el planeta Tierra, está gobernado por una oligarquía banquera, fundamentalmente judeo-sionista, que a través de 3 o 4 instituciones dominan el mundo. ¿Los chinos y los japoneses también? Por supuesto. Mirá. Por supuesto. Una novedad. Por supuesto. Y sí, la banca Rothschild está en China. China no tiene nada de comunista. Lo único de comunista que tiene es el sistema policíaco, violador de los derechos humanos, donde no hay sindicatos, ¿verdad? Donde hay represión, todo al servicio de un sistema que le ha permitido la entrada a las grandes corporaciones y a la gran banca internacional, la banca Rothschild. Les decía, amigos, hay 3 o 4 instituciones mundiales.
privadas, Reserva Federal, la que emite el dólar. Ustedes estarán diciendo, pero Salle, ¿usted me está diciendo que el dólar la emiten privados? Sí, señor. La Reserva Federal es privada. El Banco Central de los bancos centrales, el Banco Internacional de Pago, de donde surge toda la legislación bancaria para el mundo entero, es privado. No es de los estados. Es de un conjunto de bancos. Y cuando digo de un conjunto de bancos, estoy diciendo de un conjunto de seres humanos. El Producto Bruto Interno del Uruguay, que tú decís que son 150.000 millones de dólares. No, el producto nuestro es 50.000 millones. 50.000 millones. Estamos 1 a 1 con la deuda. 50.000 millones de Producto Bruto. Es para el fondo buitre de Paul Singer la moneda que le da al acomodador de autos. ¿Entendió? ¿No es un cantante, dice? No. No, Paul Singer. Paul Simon. No, Paul Singer. Paul Singer es el que le Paul está haciendo Singer, el juicio a es el Argentina. que financia las campañas de los homosexuales a nivel internacional. ¿Qué, pero sos Paul Singer, homofóbico no también empieces, vos? yo te doy un dato, no empieces Ah, a bueno, estigmatizarme. está. Solamente te di un dato. Faltaba que fueras Solamente homofóbico. te di un dato. Ah. El tema es que el fondo buitre de Paul Singer, que tiene contra las cuerdas al gobierno de Cristina Kirchner, mueve 2 millones de dólares. Por eso yo le digo que es una moneda para el acomodador. Entonces yo me tengo que comer el cuento del señor Pedro Pérez de que Valle se puso los pantalones frente a la banca internacional. La banca internacional, amigos, tiene el Fondo Monetario Internacional, tiene al Banco Mundial, tiene a la Organización Mundial de Comercio, tiene la OCDE, porque domina el mundo a través de estas instituciones y de estos números. Pero fíjense que si se da el gusto de poner a dedo al primer ministro de Italia, por la deuda de Italia, se da el gusto de poner a dedo al primer ministro de Grecia, ¿ustedes se pueden creer el cuento de que Valle se haya puesto los pantalones frente a la banca sionista internacional? Bueno, esos son los cuentos que les hacen los políticos. Usted no va a escuchar nunca a Lacalle o a Bordaberry o a Vázquez hablar del Banco Internacional de Pago o hablar de la Reserva Federal. Es más, cuando hablaron, como en el caso de Sanguinetti en el año 63, reconocía esto que yo les estoy diciendo. La forma en que el Fondo Monetario Internacional presiona a los gobiernos para que acepten las cartas de intención. ¿Qué es una carta de intención? La carta de intención, lisa y llanamente, es una suerte de condicionamiento total de su gobierno. Es como que usted le vaya a pedir un préstamo al sistema financiero secundario, al usurero que le descuenta cheque. Y el usurero que le descuenta cheque le va a condicionar absolutamente toda su vida. Y eso es la banca internacional, un conjunto de terroristas usureros. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros, para tener el grado inversor de las agencias de calificación, ¿quiénes son las agencias de calificación? ¿Quién es por ejemplo, Moody? O la otra es la otra Standard & Poor's. Standard & Poor's. ¿De quién son los dueños? Ningún político le va a decir, son los dueños de los fondos buitres, son los dueños de la Reserva Federal, son los dueños del Banco Internacional de Pago. Y entonces, claro, esas agencias de calificación son las que dieron para adelante. Es Goldman Sachs uno de los dueños. Goldman Sachs metido en todas las estafas internacionales. La banca privada internacional, amigos, se nutre del narcotráfico. Las hipotecas subprime, la crisis de la hipoteca subprime, quien puso el dinero en efectivo para los rescates de los estafadores bancarios, fueron los carteles de la droga. Eso es el sistema capitalista. Y en ninguna tribuna de esta, que salen los políticos a mentirle a usted, va a escuchar lo que yo le estoy diciendo. Porque está absolutamente documentado. es otra probado. mentira, es otra mentira. No, Pero está absolutamente probado y documentado. No, Gustavo desconoce un montón de temas. ¿Es Desconoce un montón de privada o no es temas. privada la Reserva Federal? ¿Pero qué tiene que ver la ¿Cómo Reserva que tiene Federal? que ver? Emite el dólar, mi ¿Pero amigo. ¿Qué tiene que ver la Es Reserva? la moneda universal, es la que usted se desespera, es el refugio. Yo te pregunto una cosa, Pedro. ¿Quién fija el valor del oro? El valor del oro lo fijan 5 bancos. Acaban de ser denunciados y demandados civilmente en Estados Unidos por los manejos y las manipulaciones. ¿Ustedes vieron la película de Pobre a Millonario con Snappy? ¿Cómo es el negro Snappy? Wesley Snipes. Ahí está.
¿Se acuerdan que los dos millonarios hermanos juegan una apuesta de cómo logran bajar a un agente de bolsa que vive muy bien y está en la cúspide a por diosero, y a un por diosero llevarlo a millonario? ¿Y qué era? Era la especulación en la bolsa. ¿Y cómo se hacía la especulación en la bolsa? Conociendo de antemano, ¿verdad?, determinados resultados secretos. Manipulación. Esa es la denuncia que recibió la Reserva Federal. Manipulación. Esa es la misma denuncia que recibió el sistema de fijación del precio del oro en Londres. Amigos, esa es la esencia del sistema capitalista. El político les miente, el político nunca le va a decir. ¿Por qué? Porque se beneficia, porque vive los privilegios que le dan estas corporaciones. ¿Quién se lo va a decir? Un individuo independiente que no les pide el voto. Yo no estoy pidiendo el voto, yo no soy candidato a nada. Pero esto es así. Lo que acabo de decir está absolutamente documentado, y si no, búsquelo, infórmese. Mire, ¿me permitís? Yo a mí puedo me hablar un poco también. Podés hablar como soy el conductor, pero ¿me dejás decir algo? No, ¿cómo no? Porque estaría bueno bajar a la tierra. La gente, estamos en la Uruguay, tierra, estamos en Uruguay, y la gente lo que más le va a interesar es cómo llega a fin de mes. La mentira, No, pero la gente necesita llegar a fin de mes, ver cómo paga la escuela, cómo puede comprarle los championes al Primero nene tomando para conciencia jugar. de esto, Pedro. No, Primero vamos a hacerle tomar conciencia de esto. No le vamos a mentir. No le vamos a decir que ¿sabés lo que quiere la gente acá? Pau pueden enfrentar Pero ¿sabés lo que a esos monstruos. ¿Vos tenés plata en el banco, Gustavo? No tengo plata. No, tiene la señora, pero escuchame, él es un outsider del sistema, vive como un burgués en Carrasco y se queja de todo esto y veranea en París. Y veranea en París. Imagínense a todos los oyentes, después lo que acaba de decir Gustavo Sanz. No lo hago especulando. Y se va lo para hago París. con mi trabajo, no lo hago especulando. Y se va para París. Si me conoces una especulación, si me conoces un acto de corrupción, te desafío que lo digas. Lo hago con mi trabajo. Pero, perdón, no ¿qué tengo tiene- Mercedes qué Benz, tiene ando que en una ver? camioneta chinita. ¿Qué tiene que ver la corrupción con lo que estamos hablando ahora contigo? Él no compra Bueno, dólares, yo no- compra dinares y No, rubias. señor, compra nada de eso. euros, él Esto que compra están euros. haciendo, ¿saben qué es? Euros compra. Esto es buscar descalificar. Se llama falacia ad hominem. Yo no ataca al argumento, ataca a la persona. Pero no Yo importa. voy al argumento, Se llama pero no dejas falacia hablar. ad hominem. No deja hablar. El doctor Gustavo Sánchez no deja hablar. Y por supuesto que se va por las ramas porque además soluciones nunca da. Y habla de la Reserva Federal en vez de hablar del impuesto a la renta de la persona habla el física. habla el Banco Central. El impuesto al trabajo que le pone el gobierno del Frente Amplio a la gente y no puede llegar a fin de mes. Y resulta ¿Y por que qué tiene se que lo hacer pone? horas extras. ¿Y por qué se lo y pone? y el que no está dentro de la franja, entra en la ¿Y franja. por qué se lo pone? Pero no ¿Para se lo pagarle a pero quién? perdón, no. Tenemos un déficit parafiscal de 6.000 Pero, millones de dólares que se lo Gustavo, llevó pero, la Gustavo, banca internacional. Decíselo al Hablale del Frente déficit. Amplio, Pero por decile al Frente supuesto. Amplio, no me lo Pero digas a mí pero que lo no, queremos pero yo- sacar y estamos en No, pero contra. mirá, yo voy más lejos que ustedes. Estamos en Ustedes han contra. colaborado con el Frente Amplio. Pedro Bordaberry ha colaborado con el ¿En Frente qué? Amplio. Pedro ¿No Bordaberry le es votó? un asistente de Vázquez. Bueno, Bordaberry es un asistente de Vázquez. Bueno, se va a estrechar en abrazos a los comités de base. la ¿O gente- miento? pero ¿O no fue en Gustavo, Rocha a estrecharse? pero No Gustavo, se abrazó. ¿eh? Pero Gustavo, No se abrazó. pero Gustavo, ¿qué le va a pegar un No, balazo? yo estaba allí. ¿Le va a pegar un balazo? ¿Le va a pegar un balazo? No. ¿Le va a pegar una Lo va a piña? denunciar por violación de derechos humanos. Pero ya lo En el- denunciaste no, no, vos, ah, Gustavo. bueno, Me ya toca lo hablar, denunciaste me vos. toca Vos has hablar. denunciado un montón. Sí. Y bueno, espero que Sí. la justicia, porque Pedro, todo esto hay que Bueno, ya me ha probarlo. dado la razón. Me toca Procesamiento hablar. en Pluna, procesamiento Pero- en el pero a ver, INAU. pero en Vamos eso- a esperar que la regasificadora que Gustavo, ustedes participaron Gustavo, y no dado- denunciaron. Me toca hablar, Pedro. Me toca hablar, ustedes han No acaparado. está Diego, por eso. Han acaparado y han dicho una sarta disparate los dos que. No, digan no, que ¿cómo yo soy, sarta? yo ¿Cómo soy disparate? la voz de la quién? razón. Ah, y del bueno, pueblo, Sócrates, está, además. Soy la voz de perdón. la No razón y sabía. del pueblo. Nació uno nuevo. Nació Sí, uno señor. nuevo. Nace una estrella. Nos quedan más o menos 20 minutos y tenemos que también definir posturas. ¿Vas a hacer un monólogo los 20 minutos? A honor de los oyentes, quiero leer algunos mensajes que nos vienen llegando. Dice el 832, lo peor de todo es que Salle tiene razón. Y es muy bueno el programa, dice Marcelo. Se ve que debe ser un familiar que tiene Gustavo. Gracias, Sabía que tenía Marcelo. Bueno, es mi primo, Marcelo. Se ve que Marcelito. tenés parientes en Un San gran José. abrazo, Marcelito. Es una familia grande la de Una Gustavo. pregunta para Salle, dice, ¿en Cuba hay sindicatos? No, por supuesto que no. Sí, hay uno que se llama Partido No hay ni Comunista. libertad, Partido ni Comunista. democracia, ni nada. claro. Hay uno que se llama Partido Comunista. Es un sistema policíaco también. Yo no estoy defendiendo el régimen cubano, se equivoca el amigo que está diciendo eso. Dice, para Gustavo Salle también, 281, dice, todas esas gigantescas barbaridades y mentiras que dice de Tabaré, que es el futuro presidente del Uruguay. ¿De dónde las saca? Pero si es no, verdad, no, ¿por qué pero- no muestra las pruebas que dice? Pero en la perdón, Cámara es al revés. ¿Por para qué que lo Tabaré podamos Vázquez no ver? me denuncia? A ver, amigo, usted que es votante, que está mandando este mensaje, que es votante del fraude amplio.
Yo fui fundador del Frente, cuando el Frente era antiimperialista y anticapitalista. Dígame una cosa, yo le pregunto, ¿le puso tropas a Bosnia o no Tabaré Vázquez? ¿Llamó a los Navy SEAL cuando se acuerdan en el colegio Montesexto, que es del Opus Dei, que la señora de Tabaré Vázquez es del Opus Dei? Pues más grandioso, es amigo de la secta Mu, no es amigo de la secta Mu. ¿Le dio una lancha el coreano Mu o no le dio una lancha? ¿Estoy mintiendo? ¿La secta Mu no puso 5 millones para el plan Cóndor? Infórmese, mi amigo, antes de hablar de lo que yo pueda estar diciendo. Y si es mentira, ¿por qué cree que Tabaré Vázquez no me denuncia? ¿Por qué no dice, bueno, no, mire, este individuo es un mentiroso, está diciendo cualquier cosa de mí? Pero vos lo denunciaste a Vázquez. Sí, yo lo denuncié por las violaciones de los derechos humanos, por supuesto. Y por Pluna, fui el primero en el 2007, 6 años antes que Moreira. Moreira se enteró del problema de Pluna 6 años después. Lo que pasa es que Colonia no queda tan cerca de Pero vos también. Los políticos tienen otras preocupaciones. Sí, yo sé, claro que sí, también, claro. Senadores otra cosa. Yo también denuncié a Botana, que compré una máquina con la plata del pueblo de Cerro Largo y la puso a nombre de un empresario privado. Te puedo hacer una pregunta, que vos sos un erudito en la justicia. A mí la verdad que el fallo de Pluna, esto de Caloya, esto que yo no soy ni abogado, pero la verdad que yo lo vengo siguiendo, ¿no? Yo te felicito porque fuiste un adelantado, lo viste desde un principio lo que iba a pasar. Como la regasificadora, ¿verdad? Cabeza de vaca, le dicen a Gustavo, sí. No, pero lo estoy diciendo en serio. Él fue el primero, lo denunció, nadie le creyó, después vino el sistema político y empezó el andamiaje. En los medios los primeros que denunciamos fue en estado de situación. Bueno, no se peleen por ver quién fue, pero para mí fue Gustavo fue él, metió la denuncia. Alvarito Alfonso y como siempre Pinato le da la cara, ¿no es así? Ahora, el Banco Central, que es el que sancionó, está arriba del sistema y el que dice esto se puede hacer, esto no se puede hacer, hasta acá puede ir, hasta acá no puede ir. Resulta que la justicia dice que Caloya, por lo menos en esta instancia, 2 ministros dijeron eso. Porque falta la Suprema Corte de Justicia. Claro, ¿no? Exacto, muy bien. En esta instancia, 2 ministros dijeron eso y el otro dijo todo lo contrario. De 3 dicen, no, el señor Caloya actuó bien. Sí, sí. Ahora, el Banco Central, dice que está por encima del señor Caloya, del Banco República y de la banca, dice, no, acá el Banco República le erró feo. Sí. Porque acá le dio un aval. El Banco Central que es de Fenestra, Gustavo Sánchez. Le dieron aval. El mismo Banco Central que es de Fenestra. Gustavo hizo otra cosa. El Banco Central le dice al Banco República, usted, señor Banco República, actuó mal y lo voy a sancionar porque actuó mal, porque el aval jamás se puede dar así un aval. O sea, yo voy a lo práctico, digo, si el Banco Central le dice que esto está mal, y actuó mal. Ahora, yo tengo fe en la justicia y espero que en la Suprema Corte de Justicia vea todas estas cosas, porque en realidad el agujero no terminó todavía de Pluna. No terminó. No, por cierto. Estamos capaz que en la mitad o en el 25% de todo el sistema. No, y ahora empieza a volar al azul que le veo. Bueno, otro agujero negro, ¿no? Claro. Otro agujero negro. Pero también lo que pasa es que el presidente de la República ha dicho, lo político está por encima. Es la doctrina que aceptó es una barbaridad. El tribunal en mayoría, ¿verdad? A ver, por el tema de la sentencia salvaje. Te quedan 5 minutos y tenés que decir a quién vas a votar el domingo. Sospechoso. Yo pago la multa, ya dije, yo pago la multa. Si tengo este discurso, amigos, ustedes no podrán creer que. Vos no crees en la democracia. No, esto no es democracia. Tú aceptaste. No crees en la democracia, odias a los judíos, odias a los. Yo no, todo eso. Escuche, todo eso es falacia ad hominem. Eso es descalificar con mentiras. No, bueno, no es así. No es así. Yo no odio a los judíos. Yo estoy diciendo lo que es la realidad. La banca internacional está manejada fundamentalmente por un sector judeo-sionista que es fundamentalmente representada por la dinastía Rothschild. ¿Pero sos demócrata o no sos demócrata? Son los creadores del Estado de Israel, ¿verdad? ¿Sos demócrata o no sos demócrata? La democracia es una gran farsa que le está vendiendo. No sos demócrata. Es una gran farsa. Yo soy demócrata, pero no existe. Usted puede aspirar. No existe. Usted puede aspirar a la democracia. Usted puede aspirar a la democracia, pero no puede creer en un sistema democrático cuando el político es un demagogo mentiroso. Eso no es democracia. Eso es lisa y llanamente falacia. ¿Y eso dónde es la democracia entonces? Y tal vez no exista. No existe. Tal vez no exista. Tal vez sea una aspiración. Tal vez sea un anhelo. Tal vez sea una utopía. Pero no se puede caer. Te una cosa, me van saltando. Me van saltando y les voy contestando. Me van saltando y les voy contestando. Yo te pregunté una cosa.
Y no crees en esta, según vos, falsa no democracia existe, uruguaya. Pero por supuesto, les acabo de repetir, no ella dijo, valía. déjame hablar de Pedro. La calle Pous, Pero Bordaberry y Vázquez van a recibir la receta que la banca internacional. Ninguno de ellos va a salir del sistema monetario, porque no puede. Porque si yo fuera candidato a la presidencia, amigos, y le dijera, vamos a salir del sistema monetario dolarcentrista de los terroristas de la Reserva Federal, ¿sabe qué me pasa? No entra un medicamento, no entra un alimento, no entra un barco, no entra nadie. Me hacen No puedes ir de viaje a París. No puedo ir de viaje a París, exactamente. Pero es que... Me hacen... Sí, es verdad. No puedes ir de viaje a París. El gran delito que comete el doctor Salle es que ahorra dinero, no se compra un Mercedes-Benz como el de Pedro y va a París con toda su familia. Yo me lo no gané solamente trabajando. París. Ahora, recorre Europa. pero hay, y no lo hay oculto. candidatos que tienen tu mismo discurso, Gustavo. ¿Por qué no los votás? No hay candidatos que ¿Cómo tengan no? mi mismo Rafael Fernández tiene tu discurso. discurso, Gonzalo Abella tiene tu discurso. No, tenemos diferencias abismales que me llevaría a otro programa y a mí me interesa en este momento contestar algo muy importante que me preguntó Pedro. Claro, la sentencia de Caloya. Señores, la sentencia de Caloya se puede definir de la siguiente manera. Existe una jurisprudencia inveterada, unánime, de los tribunales de apelación en el sentido de que solamente se revoca el auto de procesamiento cuando es manifiestamente improcedente. ¿Por qué? Porque el auto de procesamiento, la única virtualidad jurídica que tiene, la única consecuencia jurídica que tiene es abrir el proceso penal de conocimiento. Es decir, abrir el ámbito donde van a llegar las pruebas para determinar si hubo o no delito, si la persona que se indica como sospechosa es o no culpable. Y los tribunales han dicho, si hay elementos de semiplena prueba, si hay sospecha, si hay verosimilitud, bueno, se abre el proceso penal de conocimiento. Todos los otros elementos de discusión propios del proceso, la forma de participación, la tipificación, la congruencia entre lo que dice el fiscal y el juez, todo eso forma parte del proceso propiamente dicho, que hay que abrirlo. Este tribunal, solo en este caso, en el momento en que está en discusión un problema presupuestal enorme de los jueces que tienen derecho a cobrar, yo no le estoy negando el derecho a cobrar a los jueces, pero justo en este momento en que está en discusión, justo los dos ministros que votaron a favor de la revocación fueron los negociadores de ese conflicto de intereses, que debieron excusarse por razones de ética de intervenir en este tema. Qué casualidad que se empiezan a juntar todos estos elementos heterodoxos, extraordinarios, y se llega a una sentencia que contradice no solamente la jurisprudencia absolutamente unánime de los tribunales, sino que hay un juez, hay un ministro que dice, no, aquí hay elementos de convicción. Y estas discusiones que están planteando ustedes dos, señores colegas jueces, esto es propio del proceso. Es decir, la buena doctrina, la doctrina y la jurisprudencia que hay que aplicar. Todo esto torna enormemente sospechoso esa sentencia. Yo la llamo sentencia fraudeamplista, porque me consta que los dos ministros que votaron por la revocatoria, que son el doctor Reyes y el doctor Bomero, son del fraude amplio, son votantes del fraude amplio. Me pongo en el lugar de que te estaba viendo, Gustavo, para que la gente le quede más claro que la inmensa mayoría, al igual que yo, somos legos en el tema del derecho. O sea que el dato real es que los dos ministros que revocaron la sentencia contra Caloya participaron en la negociación con el Poder Ejecutivo por el tema salarial. Sí, efectivamente. Amigos, yo soy abogado. Yo mañana voy al juzgado a trabajar. Yo tengo trámites en el juzgado donde está el doctor Bomero y el doctor Reyes. No van a escuchar un solo abogado de este país, salvo el doctor Salle que se anime a decir esto. Ni uno van a escuchar, ¿eh? El otro que lo dijo es magistrado, es Viana, el doctor Viana. ¿Y saben qué? La Asociación de Magistrados, hoy en el diario El País, ustedes lo pueden leer, salen con un comunicado, tildándonos de irresponsables. Porque ¿cómo vamos a osar poner en entredicho una sentencia del Poder Judicial? El Poder Judicial es una máquina de picar carne pobre. Y cuando llega el momento de juzgar a los poderosos, como mis denuncias contra el presidente, contra el doctor Gonzalo Fernández, o mi denuncia de Pluna o de Laval, porque el primer denunciante de Laval fui yo, pasa esto. Resulta que los ministros escriben 45 y 50 páginas con doctrinas que contradicen lo que han dicho inveteradamente cuando juzgan a un muerto de hambre. La última pregunta ya la respondiste. No vas a votar y vas a pagar la multa. Encantado de la vida, además lo voy a hacer, porque soy congruente. Tampoco no hay diferencia, amigo. Vote a quien quiera. No pasa nada. El que me mandó el mensaje, vote a Tabaré, vote a La Calle, vote a Bordaberry, es todo lo mismo.
Todos estos que están hoy confrontándose, las leyes estructurales, las que permitieron el negocio de Pluna, las que permitieron el negocio de la regasificadora, fueron votados por los 3 partidos. Ninguno de los 3 partidos, ningún diputado ni senador blanco, colorado o fraude amplista denunció la estafa de la regasificadora. Tuvo que ser un ciudadano común, el doctor Salle, que dijera, esto es una estafa. Lorenzo nos metió de vuelta en una fianza solidaria a espaldas del pueblo. En un cuarto cerrado, secreto. Te cambia la pregunta, Gustavo. Te cambia la pregunta. Sí, señor. Señor. Pero mirá que no todos los medios me permiten esto. Te cambia la pregunta. Mirá que le tengo que echar así de costado. Te cambia la pregunta. ¿Quién va a ser electo para vos presidente? Para mí gana Tabaré Vázquez en primera vuelta. En primera vuelta. Para mí gana. ¿Por qué, amigos? No explique, porque si no, otro monólogo. Sí. Porque la gente lo va a votar, no hay otra. La gente lo va a votar, porque ¿saben qué? La gente en la campaña electoral es manejada bajo el sistema de la psicología de las masas, que esto sabe mucho Pinato, que estudió. Hay un libro señero, que es el libro de Gustavo Le Bon, que se llama La psicología de las masas. Y hay otro de Freud, Psicología de las masas y análisis del yo. ¿Y a qué se busca? ¿Qué se busca en estas campañas? Eslogan que atiende a las emociones, a los afectos, a los instintos, a lo más primitivo del ser humano, no a lo racional. Entonces usted tiene esas campañas, que están además estudiadas, que van a los eslogan. Y en función de eso es que los votos no son votos razonados, son votos emocionales. Y el fraude amplio tiene esa ventaja adicional. Ha logrado convertirse en una suerte de religión. ¿Y a vos no te emociona el Somos Hoy, Somos Ahora, no? Se me pegó. Se me pegó esta canción del Cuquito. Esto estás haciendo un programa cómico. Pedro, todo el mundo sabe que vos sos ballista, seguramente además vas a ser diputado. Pero ¿por qué la opción por el voto ballista? La opción por el voto ballista, por varios motivos. Primero, uno de los pilares de la campaña de la lista 15 en Montevideo, de la 10 triple 15 en San José, estamos totalmente en contra del impuesto al trabajo. Queremos derogarlo, queremos mejorar la educación en este país porque estamos convencidos que sin una buena educación, la verdad que el país no tiene salida. Las generaciones nuevas, sin una buena educación, como la tuvo el Uruguay. Por algo el Uruguay fue diferente a todos los países latinoamericanos. El Uruguay fue un adelantado en todo. Lo hemos perdido. Tenemos que volver a tenerlo. Y además de la educación y de eliminar el impuesto al trabajo, mejorar la seguridad. En este país ya no se puede vivir, lo sabemos todos. Ya ni en el interior, ni en cualquier pueblito más chico que exista en el interior del Uruguay, hay seguridad. La gente no quiere salir de noche de las casas. No hubo un acto político por miedo de dejar la casa sola. No solamente pasa en Montevideo. O sea, son cosas que el Uruguay tiene que cambiar y tenemos que mejorar. Y lo puede hacer el Uruguay. Lo puede hacer. Y estoy seguro que a través del vallismo lo podemos representar sin ningún problema. Así que el domingo en San José, la 10 triple 15 con Francisco Zunino. Y en Montevideo, la lista 15, que la 15 es el camino. Si tu candidato no llega a la segunda vuelta esa segunda vuelta se define entre Vázquez y la calle Pou, ¿a cuál de los dos vas a votar? No, yo estoy seguro a quién no voy a votar. A Vázquez no lo voy a votar. O sea que no votarías por la positiva, votarías por la negativa, digamos, en segunda vuelta. No, yo a Vázquez no lo voto. A la calle Pou, si es el que llega al balotaje, es el que está más cercano a poderlo votar. Uh-huh. Bueno, muy bien. Siempre es importante que una personalidad política como tú se juegue de manera tan clara ante la opinión pública. Querido pueblo de San José, es bien importante que usted vaya y vote. ¿Por qué digo esto? Todos están obligados a votar, cosa que no comparto. Para mí el voto no debería ser obligatorio, pero hay mucha gente desilusionada que va a votar en blanco o va a anular su voto. ¿Y por qué digo que es importante que usted vaya y vote por alguna de las opciones que están en danza, así sea por una opción que no tiene ninguna posibilidad de ganar? Porque creo que el Uruguay se juega o se encuentra en un verdadero cruce de caminos. Esta elección no es una más, no es una elección más de la historia en la cual se va a elegir un nuevo presidente, un nuevo parlamento, no. Obviamente que se va a elegir nuevo presidente y nuevo parlamento, pero se va a definir qué camino el Uruguay va a seguir en los próximos 20 o 30 años.
si profundiza este modelo, cuyo centro es la acción y la práctica del Frente Amplio, y que ha más o menos quedado claro acá por lo que definió Pedro, por lo que definió Gustavo, por lo que hemos definido nosotros, si profundiza la dependencia de la ayuda del Estado, el desastre educativo, el despilfarro del dinero de todos los uruguayos, el poder cada vez mayor en algunas figuras políticas, la alcahuetería como forma de vinculación de los grandes medios a cambio de generosas cuentas del Estado con los políticos. Porque uno ve, yo veía por ejemplo ayer el programa Bendita TV, que hoy por hoy es el mejor periodístico que existe en Uruguay, parece mentira, es un programa de humor, pero es el que más se anima a mostrar cosas graves del país. Los muestra en código de humor, pero siempre hay un mensaje que está detrás del código de humor. Y yo veía algo que mostró Bendita TV ayer, cuando estuvo el ministro argentino, Fernández, las preguntas que los periodistas uruguayos le hacían a Fernández, no recuerdo el nombre, es Nelson, Augusto. Aníbal Fernández. Yo me preguntaba, lo irritaron tanto que en un momento Fernández dice, usted me está faltando el respeto, le dice al periodista uruguayo, creo que era Fernanda Cabrera la que le preguntaba. De Canal 12, sí. Y yo me preguntaba, ¿necesitamos que vengan argentinos para que a los periodistas uruguayos demuestren ante todo el pueblo uruguayo que son capaces de hacer preguntas como uno le gustaría que le hicieran a Mujica, a Astori, a Tabaré Vázquez? Pero no se las hace. Pero no se las hacen, claro, exactamente. No se las hace. A los nuestros no le hacen esa pregunta. Pero viene un argentino y sí le hacemos esa pregunta. Y sí lo dejamos en falsa escuadra. ¿Por qué no nos animamos a hacer esas preguntas? Y no nos animamos porque sabemos que al otro día esos medios nos echan. Claro. Bueno, digo, no se echan, a mí no me echan un carajo de ningún lado, porque yo soy dueño de mi destino. Pero esos periodistas que sí son empleados de esos poderosos medios, que están en total connivencia con el poder a cambio de generosísimas cuentas del Estado, saben que no pueden preguntarle nada. Claro. Nada que implique sacarlos de escuadra a los políticos uruguayos. Y yo creo que el pueblo uruguayo, bien o mal, se hartó de todo esto. Se hartó de esa prepotencia con la cual hoy se maneja el poder del país. Y hay que buscar un cambio. Podrá ser que sea un cambio cosmético, irreal, fantástico, pero yo creo que los partidos tradicionales por lo menos tienen otro tipo de vínculo con el concepto de democracia y de cierta equidad en el manejo de las cosas. Creo yo. Por eso me parece bien importante que usted vaya y vote. Si está de acuerdo con el proceso como se ha dado en los últimos 10 años, siga apoyándolo, por supuesto. Si no está de acuerdo, procure un cambio. No tenga miedo, porque como ha demostrado nuestra encuesta, todo puede pasar el domingo 26 y especialmente el domingo 30 de noviembre, donde finalmente vamos a definir presidente de la República. Puede seguir el frente como puede ganar la oposición. Las oportunidades y las posibilidades son muy parejas. Su voto decide. Por lo tanto, es bien importante que usted lo piense y ponga el futuro del país y el futuro de su familia en el juego del voto. Muchas gracias y nosotros nos encontramos dentro de 15 días en una nueva mesa de debate de Estado de Situación a través de Canal 3 de San José para todo el país. De